Son informes del Defensor de la Comunidad de Madrid 2005 y este trabajo que se hizo en 2007-2008. Este trabajo participé yo colaborando un poquito en la provincia de Cádiz, puesto que fue dirigido por María José Díaz Aguado, de la Universidad Autónoma de Madrid, y se hizo todo online, fue una cosa muy novedosa. Participaron 300 centros, 311 centros a nivel estatal, en Andalucía creo que fueron 80. No me acuerdo realmente cuántos profesores, unos 6.000 profesores, profesoras de equipo directivo, orientación y unos 20 y tantos mil alumnos. Bueno, ese informe más o menos era bastante riguroso y bueno, no tenía ninguna tendencioso ni mucho menos, ¿no? Y entonces ahí en este informe se le ha pasado a los centros luego y además estamos todavía, se hizo en 2007-2008, todavía estamos terminando el estudio porque la herramienta que se utilizó, una herramienta informática, se le va a pasar a los centros para que ellos puedan hacer ahora su autodiagnóstico para ver si han evolucionado desde el primer momento hasta ahora, ¿no? De esos datos, eso era más o menos, por este orden, lo que se pensaba la comunidad educativa que fue encuestada de los problemas que se daban en los centros. Primer problema que ellos decían era la disrupción en el aula, el romper la dinámica del aula, el no poder dar clases, que como hablan los profesores, ¿no? Aunque nos pudiera dar a entender que el principal problema sería la agresión a profesores y profesoras, tanto por miembros de la comunidad educativa, alumnos, padres y demás. Bueno, estos son hechos muy lamentables, muy graves y que crean una gran alarma social. Pero realmente yo creo que no es el principal problema, como el estudio más o menos lo decía, y yo creo que también no es el principal problema. Aunque indudablemente el compañero o la compañera que haya sido agredido, bueno, aquí hace 500 metros en un centro, no sé si acordáis, en 2006, un profesor fue agredido muy gravemente por un padre. Se ha repetido, la semana pasada venía una nueva agresión en este mismo centro a una profesora, porque estaba en el comedor quizá insistiendo que la alumna se comiera la verdura. El centro actúa ahí muy bien porque ha dicho, bueno, es un problema, queremos pasar página y punto, ¿no? Durante 2006, 2007, 2008 tuvimos en la provincia bastantes casos alarmantes de este tipo. A nosotros, indudablemente, también cuando llega un caso de esto intentamos ponernos en contacto con el centro, con el profesor o la profesora, con el equipo directivo para colaborar y ayudar en lo que hagamos con ellos. Sabéis que a raíz de esto se publicaron una serie de órdenes, una sobre atención jurídica y psicológica al profesorado, y últimamente habréis escuchado alguna sentencia, puesto que la Fiscalía a nivel de Andalucía quiere aplicarlo como atentado a la autoridad pública. Son hechos muy lamentables, muy duros. Yo comprendo que una compañera o un compañero que ha sido agredido lo tiene que estar pasando mal, y conozco a algunos compañeros que realmente lo han pasado muy mal. Son hechos graves, muy lamentables, crean alarma social, pero yo pienso concretamente que no es el problema más grave que tenemos los centros educativos. El primero, ya he dicho, esa disrupción en el aula. El segundo, el acoso, violencia entre iguales, el bullying. Incluso últimamente estamos viendo un repunte de lo que sería el ciberbullying. Yo hablé con Eduardo, pero yo también tengo preparado algo porque es un tema que me interesa mucho, incluso los centros demandan, puesto que daros cuenta que ahora mismo estamos en lo que es la escuela del TIC 2.0, con la utilización de las nuevas tecnologías. En fin, yo, vamos, soy un apasionado de las nuevas tecnologías desde hace mucho tiempo, creo que son buenas. No es las tecnologías, el uso que los demos. Hace poco tiempo estábamos en un encuentro sobre formación de este tipo de cosas. Bueno, sí, hay que formar en valores. Al final todo se reduce a formar en el respeto y en los valores, ¿no? Pero eso es un tema que está dando mucho que hablar. El otro día venía en El País una encuesta a los padres y dice que le preocupa más el 20 que el consumo de drogas. Para imaginar hasta qué punto puede estar creando alarma social el 20. Sí, es verdad que hubo un caso en Chiclana el año pasado que una alumna fue violada y demás porque había contactado a través del 20. Hace un mes así vino también en La Vanguardia una chavala de 14 años que a través del 20 habían contactado con ella, la habían amenazado, habían hecho lo que es chantaje a través de ella, habían contactado físicamente con ella, la habían violado. O sea que es grave la situación. También es un tema que nos preocupa últimamente, y estamos intentando buscar materiales para formar a los profesorados, a los padres y demás en ese tipo de asuntos, ¿no?
Este es el tercero que os decía, este conflicto que antes comentaba, que es grave, pero crea una sociedad, pero bueno, es puntual y quizás no es el problema más grave. Algunas opiniones que hay por ejemplo, si te pegan, pegan, ¿no? Es lo típico de algunos padres. Tú, si te pegan en el colegio, tú le pegas, ¿no? Los padres y otras personas, ¿no? El sexismo también entre iguales, y curiosamente en lo que es la violencia física en los distintos estudios que tenemos a nivel provincial, puesto que a nivel provincial también se crea una comisión provincial de convivencia que uno de los objetivos primordiales es hacer un informe de convivencia que hacemos normalmente en junio, ¿no? En los datos que tenemos, porque también se crea en la aplicación que utilizan los centros del CNK, tienen que grabar las conductas perjudiciales. Lo que pasa es que los centros tienen la obligación de grabar solamente las conductas gravemente perjudiciales, no las que yo decía de dilución. Entonces, claro, hay disfunciones, no podemos establecer a lo mejor equivalencias entre unos centros y otros, ¿no? Pero bueno, ahí lo que os quería decir que violencia física, ¿no? Hay un alto porcentaje de chicos más que de chicas, aunque la tendencia es a igualarse, que la tendencia es a igualarse. Las chicas suelen utilizar otro tipo de violencia, de rumores, de crear falsas rumores. Eso pasa mucho también en el Twenty, hacen comentarios y demás, ¿no? Cuelgan fotos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora mismo, no sé si conocéis también el plan director, que es una colaboración entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Educación, que se está llevando a los centros educativos, donde dan toda una serie de recomendaciones al alumnado para la utilización de las nuevas tecnologías, ¿no? Bueno, y el último que decía Riego Nuestro Leyero, estaba comentando antes, ¿no? Yo me he centrado un poco en el problema anterior que decía, la dilución en el aula. No quiere decir que los anteriores no sean problemáticos, pero durante estos 2 últimos años he estado leyendo, mirando cosas, participando en grupos de trabajo en este aspecto de la dilución en el aula. Y entonces voy a avanzar a partir de ahora un poco qué podemos hacer ante esto, ¿no? Torrego, que veis ahí, es también de la Universidad Autónoma de Madrid, que es el primero que empieza a trabajar todo el tema de la mediación. Hay vídeos colgados por ahí, bastantes documentos sobre él, y él define así, él e Isabel Fernández, que también tiene un libro que se llama Conflicto en el Centro Escolar, que trabaja en este tema, ¿no? ¿Qué se entiende por dilución? Bueno, pues ahí tenéis una definición, entre otras muchas, ¿no? El conjunto de conductas conducente a crear un clima en el aula hostil, poco académico, por tanto poco educativo. Eso sería lo que entendemos por dilución. ¿Cómo se manifiesta la dilución? En un estudio que luego voy a presentar, algo así como 140 formas tiene el alumnado, es muy creativo a la hora de romper una clase, ¿no? Desde tirar bolitas, de levantarse, esconder, tirar de los pelos, poner chicle en las mesas, llegar tarde. Bueno, imaginaros el catálogo de conductas disruptivas. Luego en un estudio que se hizo en un centro sobre mirando las conductas disruptivas, estas 130 posibilidades se hicieron a través de lo que eran los partes del profesorado, ¿no? El profesorado normalmente en los centros, cuando tiene un conflicto con un alumno, pues hace un parte, por escrito, de lo que ha pasado, tal, ¿no? Bueno, ahí te puedes encontrar de lo más llamativo, ¿no? Ya hablaba un compañero que decía en uno, dice, en clase de tecnología lo expulsa del aula por volar un avión. Me decía el compañero, bueno, tenía que ver el aula matriculado, ¿no? Estaba en tecnología, ¿no? O en música por bailar, ¿no? En música, ¿no? Pero daros cuenta que muchas veces ni el profesorado siquiera nos ponemos de acuerdo en qué entendemos por una conducta disruptiva. Y lo que para uno puede ser una simple tontería, para otro es una cosa muy grave, ¿no? Este es quizás un problema importante que tenemos en los centros, ¿no? Ponernos de acuerdo. Yo no sé si a vosotros pasará también igual. En mi centro pasa. Yo comé chicle, bueno, comer chicle, da igual. Y otro come chicle, eso es expulsión. Entonces, ahí es una de las formas sería establecer un protocolo, ponernos de acuerdo, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis que hablar, interrumpir al profesor, molestar a los compañeros, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, el centro se podía considerar como 2 aspectos. Como centro de rendimiento, y había una conducta disruptiva, falta de rendimiento, a lo más grave sería el absentismo, o como centro de relaciones, falta de respeto,
problemas de poder y violencia, ¿no? Se interrelacionan esos dos aspectos que podemos encontrar en un centro educativo, ¿no? De este estudio que os decía, del observatorio, bueno, dirigía el observatorio Pedro Uruñuela, que era un inspector de la alta inspección, en el 2007. Le dio un gran impulso a la convivencia, al observatorio. Se hicieron cursos en Madrid de formadores, de padres, profesorado, congresos de disciplina.